Bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy nos adentramos en un tema candente en México, la reforma al artículo 19 constitucional. Sí, un tema que siempre genera debate, la prisión preventiva. Exacto. Para quienes no estén familiarizados, el artículo 19 trata sobre los derechos de los acusados, ¿no? En procesos penales. Ajá. Y la prisión preventiva oficiosa era un mecanismo que permitía a los jueces, mandar a alguien a la cárcel antes del juicio. Sin una acusación formal en ciertos casos. Imagínate la controversia. Era como un atajo legal, muchos lo veían como una violación al debido proceso. Claro. Se decía que era necesario para controlar a criminales peligrosos. Ajá. Pero, ¿qué pasaba con la presunción de inocencia? Claro, un verdadero dilema. Y además contribuía a la sobrepoblación carcelaria. Grave problema en México. Con este decreto, publicado el 31 de diciembre de 2024, todo cambia. Totalmente. Antes la prisión preventiva oficiosa era como una lista de delitos graves ¿Y eso qué significa? que activaban automáticamente la detención. Con la reforma, el Ministerio Público, o sea, la Fiscalía, tiene que justificar la necesidad de la prisión preventiva. Ya no es automático. Exacto. Entonces los jueces tienen que analizar cada caso, ¿no? Sí. Individualmente. Pero ¿en qué casos sigue siendo obligatoria la prisión preventiva? Porque me imagino que hay delitos muy graves. Claro, el decreto establece una nueva lista. Ajá, Abuso o violencia sexual contra menores, por ejemplo. claro. Delincuencia organizada, extorsión, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro. En fin, delitos que causan alarma social. Suena a una lista larga. Sí. ¿Algún ejemplo más? Para que nuestros oyentes tengan una idea completa. Por supuesto. Robo a casa, habitación, el uso de programas sociales con fines electorales. Eso es nuevo, ¿no? Sí. Refleja la preocupación por la manipulación, ¿no? Sí, y el uso indebido de recursos públicos. Ajá. Corrupción, especialmente enriquecimiento ilícito y abuso de poder. Robo al transporte de carga, delitos relacionados con hidrocarburos y desaparición forzada de personas, entre otros. Mencionaste también fentanilos y sus derivados. ¡Claro! Parece que van con todo contra el narcotráfico, Sin duda. especialmente con esta sustancia que está causando tantos estragos. Su inclusión subraya la gravedad del problema y la intención de endurecer las medidas contra su producción y distribución. Es un mensaje al crimen organizado. Ok, tenemos un cambio importante. La prisión preventiva oficiosa ya no es automática. Correcto. Hay criterios más estrictos. Pero, ¿qué pasa con la interpretación de la reforma? Buena pregunta. Podrían surgir lagunas, interpretaciones que desvirtúen su objetivo. El decreto incluye una cláusula Ajá. que prohíbe la interpretación analógica o extensiva de la reforma, O sea, atenerse a la letra de la ley. sin echarle crema a sus tacos, como decimos coloquialmente. Me encanta la analogía. Es un intento por acotar la discrecionalidad de los jueces y garantizar una aplicación uniforme de la reforma. Pero eso no podría ser un arma de doble filo. ¿A qué te refieres? ¿Qué pasa si surge un caso que no esté explícitamente en la lista, pero que sea similar a uno de los delitos que sí ameritan prisión preventiva? Es un punto válido. Claro. Podría haber casos que generen debate y obliguen a los tribunales a definir los límites de la reforma. Ahí entra la jurisprudencia. Exacto. Las interpretaciones que los tribunales van dando a las leyes, ¿no? Es un proceso dinámico que irá perfilando la aplicación de la reforma. Entiendo. Estamos ante un cambio que busca ser más justo, Sí. pero que también genera dudas. ¿Y qué pasa con su implementación? De un día para otro se eliminó la prisión preventiva oficiosa. En todos los casos. No. El decreto entró en vigor el 1 de enero de 2025, Ajá. pero se le dio tiempo al Congreso de la Unión y a las legislaturas locales para que modifiquen las leyes y las ajusten a la reforma constitucional. Un periodo de transición Sí. para que todo el sistema legal se ponga al día. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? El Congreso de la Unión tiene 180 días, 6 meses, para hacer los cambios. Las legislaturas locales tienen un plazo de 365 días, un año completo. Un año para adaptar las leyes locales. No es tarea fácil, considerando la complejidad del sistema legal mexicano. Imagínate revisar y modificar todas las leyes que se relacionen con la prisión preventiva. Sí. Es un proceso que requiere mucha coordinación y seguramente habrá tropiezos en el camino. Y mientras tanto, ¿qué pasa con los casos que ya están en curso? ¿Se aplica la reforma de manera retroactiva? Esa es la pregunta del millón. ¿Los que fueron a prisión bajo el sistema anterior podrían salir libres? No, la reforma no tiene efectos retroactivos. Los casos que ya estaban en proceso antes del 1 de enero de 2025 se siguen rigiendo por las leyes anteriores. Menos mal. Sería un caos si tuvieran que revisar todos los casos desde cero. Imagínate la cantidad de recursos legales y apelaciones
Sería una avalancha. Bueno, creo que hemos cubierto bastante en esta primera parte. Hemos visto cómo la prisión preventiva oficiosa, un tema tan complejo. Y controversial. Ha sufrido un cambio radical con esta reforma al artículo 19. Hemos analizado los nuevos criterios para su aplicación, la lista de delitos, donde sigue siendo obligatoria, la importancia de la literalidad en la interpretación de la ley y los plazos para que el sistema legal se adapte a esta nueva realidad. Exactamente. Y esto es solo el comienzo. La implementación de la reforma será un proceso largo y seguramente habrá muchos retos en el camino. Será muy interesante ver cómo los jueces aplican la nueva normativa, cómo se resuelven los casos en los tribunales y cómo evoluciona la jurisprudencia en esta materia. Tienes razón. Es un tema que dará mucho de qué hablar en los próximos meses. Y ahora, para terminar esta primera parte de nuestro Deep Dive, me gustaría dejarte con una pregunta para reflexionar. ¿Crees que esta reforma, al final, logrará un equilibrio entre los derechos individuales y la seguridad pública? ¿Qué desafíos y beneficios crees que se presentarán en su implementación? Déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales. Nos encantaría conocer tu opinión. Es una pregunta clave. Lograr ese equilibrio entre la protección de la sociedad y la garantía de los derechos individuales es un desafío constante. En cualquier sistema de justicia, esta reforma al artículo 19 es un paso importante en ese camino. Y será fascinante observar cómo se desarrolla su impacto en la realidad mexicana. Totalmente de acuerdo. Y con esta reflexión concluimos la primera parte de nuestro Deep Dive. En la siguiente parte nos adentraremos en las opiniones y análisis de expertos en Derecho y Criminología. Para comprender mejor las implicaciones de esta reforma, no te la pierdas. Ahora que ya tenemos un panorama general de la reforma, es momento de sumergirnos en las opiniones de los expertos. Porque claro, más allá de los cambios en la ley, lo que realmente importa es cómo se interpreta y cómo se aplica en la vida real. Exacto, como dicen por ahí. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Y en un tema tan complejo como la justicia, las opiniones de los expertos pueden ayudarnos a entender mejor el impacto de esta reforma. Precisamente, y aquí es donde encontramos visiones encontradas. Por un lado, hay expertos que celebran la reforma como un paso hacia un sistema más justo, más humano. Argumentan que la prisión preventiva oficiosa era como un martillo para aplastar una mosca, una medida desproporcionada que vulneraba la presunción de inocencia. Claro, porque muchas personas podían pasar años en la cárcel sin haber sido condenadas simplemente por estar acusadas de un delito grave. Era como una condena anticipada, ¿no? Exacto. Y esto afectaba especialmente a las personas más vulnerables, aquellas que no tienen recursos para una buena defensa legal. La reforma, en teoría, busca nivelar el terreno de juego y garantizar un trato más justo para todos. Suena prometedor, pero me imagino que no todos están tan contentos con esta reforma. Hay quienes la ven con escepticismo. Por supuesto, hay quienes advierten que la reforma podría poner en riesgo la seguridad pública. Argumentan que al eliminar la prisión preventiva oficiosa en ciertos casos, se abre la puerta a que criminales peligrosos evadan la justicia y sigan delinquiendo. Entiendo la preocupación. Si alguien acusado de un delito grave puede obtener su libertad provisional con mayor facilidad, existe el riesgo de que reincida o incluso que amenace a las víctimas y testigos. Sería un escenario terrible. Claro, es un riesgo que hay que considerar. Por eso, algunos expertos proponen fortalecer los mecanismos de vigilancia y control para aquellos que se beneficien de medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. Es como tener un plan B para mitigar el riesgo. ¿Y en qué consistiría ese plan B? ¿Qué tipo de medidas podrían implementarse? Bueno, se habla de sistemas de geolocalización, la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades, la prohibición de acercarse a ciertas zonas o personas, e incluso programas de acompañamiento y reinserción social. Es decir, aunque no estén en prisión, se les da seguimiento para asegurarse de que cumplan con las condiciones impuestas por el juez. Es como tener un ángel de la guardia judicial, ¿no? Interesante. Y hablando de riesgos, no podemos olvidar la corrupción, un problema endémico en el sistema judicial mexicano. Hay temor de que esta reforma pueda ser utilizada indebidamente por jueces o fiscales corruptos. Es una preocupación legítima. La reforma implica un mayor grado de discrecionalidad por parte de los jueces, quienes ahora deben evaluar cada caso individualmente para determinar si la prisión preventiva es necesaria. Esto abre la puerta a posibles abusos o decisiones arbitrarias, especialmente en un contexto donde la corrupción sigue siendo un obstáculo para la justicia. Es decir, que podremos ver casos de jueces o fiscales que reciben sobornos para conceder la libertad provisional a criminales poderosos o, por el contrario, para mantener en prisión a inocentes que no puedan defenderse. Sería un retroceso enorme. Exactamente, la clave para evitar esos escenarios es fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas dentro del sistema judicial. Se necesitan jueces y fiscales honestos y capacitados, procesos transparentes y sanciones ejemplares para quienes abusen de su poder. Un sistema judicial que funcione con transparencia e integridad es fundamental para que esta reforma realmente beneficie a la sociedad. Y hablando de beneficios,
Me gustaría saber si hay un consenso sobre el impacto que tendrá la reforma en la sobrepoblación carcelaria, un problema crónico en México. Es un tema complejo en teoría. La reforma podría contribuir a reducir la sobrepoblación, a limitar el uso de la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, algunos expertos advierten que esto solo se logrará si se implementan políticas integrales que aborden las causas profundas del problema. Te refieres a políticas que prevengan el delito y ofrezcan alternativas a la encarcelación. Es decir, no solo castigar, sino también prevenir y rehabilitar. Exacto, se necesita invertir en programas sociales, educación, creación de empleo, reinserción social y atención a las víctimas. La prisión debe ser el último recurso, no la solución por defecto. La reforma al artículo 19 puede ser una herramienta útil para avanzar en esa dirección, pero no es una varita mágica que resolverá el problema de la noche a la mañana. Ok. Entonces, tenemos un panorama bastante complejo, con visiones encontradas. Algunos celebran la reforma como un paso hacia un sistema de justicia más justo y garante de los derechos humanos, mientras que otros advierten sobre los riesgos para la seguridad pública y la posibilidad de que la corrupción se filtre en el proceso. Así, la implementación de esta reforma será un proceso largo y complejo que requerirá un seguimiento constante y una evaluación rigurosa para determinar su verdadero impacto. Y para complicar aún más el panorama, no podemos olvidar el factor político. Es inevitable que la reforma sea utilizada como una herramienta de propaganda por parte del gobierno y de la oposición. Claro, el debate público estará marcado por la polarización y la desinformación. Será fundamental contar con un periodismo independiente, responsable, que informe a la ciudadanía de manera objetiva y veraz. Necesitamos información clara y precisa para poder formarnos una opinión propia sobre esta reforma y sus implicaciones. Totalmente de acuerdo, la información es poder. Y en temas tan sensibles como la justicia es crucial que la información sea veraz y accesible para todos. Y ahora, para cerrar esta segunda parte de nuestro Deep Dive, me gustaría enfocarnos en un tema que ya mencionamos, pero que merece un análisis más profundo. La corrupción en el sistema judicial sabemos que es un problema estructural que afecta a todos los niveles, desde los jueces hasta los policías. ¿Cómo podemos combatir este cáncer que carcome la confianza en la justicia? Es un tema crucial que no podemos ignorar. La corrupción erosiona la confianza en las instituciones, perpetúa la impunidad y socava el Estado de Derecho. Es como un virus que debilita todo el sistema. Exacto, y en el contexto de esta reforma, la corrupción podría tener consecuencias devastadoras. Imagina jueces que liberan a criminales peligrosos a cambio de sobornos o que mantienen en prisión a inocentes para extorsionarlos. Sería un escenario de terror. Sería un escenario terrible que pondría en riesgo la seguridad de todos. La reforma, al otorgar mayor discrecionalidad a los jueces, exige al mismo tiempo un reforzamiento de los mecanismos de control y transparencia para prevenir y sancionar la corrupción. ¿Qué tipo de mecanismos podrían ser efectivos en este sentido? ¿Cómo podemos blindar el sistema contra la corrupción? Hay varias opciones. Por ejemplo, se podría implementar un sistema de rotación de jueces para evitar que se establezcan vínculos de complicidad con grupos criminales en determinadas zonas. Es decir, que los jueces no siempre trabajen en el mismo lugar para evitar que se acomoden con el entorno corrupto. Exactamente. También se podrían crear fiscalías especializadas en la investigación de delitos de corrupción dentro del sistema judicial, con personal capacitado y protegido para actuar con independencia. Eso sería importante porque a menudo los propios jueces y fiscales son cómplices de la corrupción y obstaculizan las investigaciones. Otro aspecto clave es la protección de denunciantes, tanto ciudadanos como funcionarios honestos que se atrevan a exponer casos de corrupción. Es necesario garantizar su seguridad y evitar represalias. De lo contrario, la gente tendrá miedo de hablar y la corrupción seguirá operando en la sombra. Un sistema de recompensas o la creación de un fondo para su reubicación podrían ser medidas efectivas. Es importante que quienes se atreven a denunciar la corrupción se sienten protegidos y apoyados por el sistema. Sin duda, y por supuesto, es fundamental fortalecer la educación en ética y valores para todos los operadores del sistema judicial. La corrupción no es solo un problema de leyes, sino también de cultura. Necesitamos formar jueces, fiscales y policías con principios éticos sólidos que actúen con integridad y honestidad. Claro, se necesita un cambio de mentalidad para que la honestidad y la justicia sean los pilares del sistema, y para ello es imprescindible la participación activa de la sociedad civil, exigiendo transparencia y rendición de cuentas. No podemos dejar todo en manos de las autoridades. La ciudadanía también tiene un papel fundamental en la lucha contra la corrupción. Totalmente de acuerdo, la lucha contra la corrupción es una tarea de todos. La reforma al artículo 19 abre una oportunidad para avanzar en esa dirección, pero su éxito dependerá en gran medida de la voluntad política y del compromiso de toda la sociedad. Con esta reflexión tan importante cerramos la segunda parte de nuestro Deep Dive sobre la reforma al artículo 19. En la próxima parte analizaremos casos concretos que ilustran las complejas realidades del sistema de justicia mexicano y exploraremos las posibles vías para construir un futuro más justo y equitativo.
Hemos hablado de la reforma, las opiniones de expertos, y ahora vamos a aterrizar todo esto con casos concretos para visualizar el impacto de la reforma en la vida real. Me parece una excelente idea. A veces la ley puede parecer algo abstracto, lejano, pero cuando vemos cómo afecta a las personas entendemos mejor su importancia. Exacto, empecemos con un caso hipotético. Imaginemos a Ana, una mujer víctima de violencia doméstica. Bajo el sistema anterior, su agresor, a pesar de las denuncias y las pruebas, podía evadir la prisión preventiva. Porque este delito no se consideraba grave. Ajá, ahora con la reforma, la violencia contra menores es causal de prisión preventiva oficiosa. Esto significa que el juez está obligado a dictar prisión preventiva al agresor. Para proteger a Ana y a sus hijos. En este caso, la reforma claramente beneficia a la víctima, garantizando su seguridad y la de sus hijos. Es un avance importante en la protección de los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género. Sin duda, un cambio positivo para muchas mujeres que viven con miedo y en situación de vulnerabilidad. Pero no todos los casos son tan claros. Imaginemos ahora a Pedro, un joven acusado de robo a casa-habitación. Bajo la antigua normativa, la prisión preventiva era automática. Ahora, el juez debe evaluar si otras medidas cautelares son suficientes. Exactamente. Si Pedro no tiene antecedentes penales, tiene un trabajo estable y un domicilio fijo, el juez podría optar por imponerle una fianza o la prohibición de salir del país en lugar de la prisión preventiva. Ajá. La idea es evitar el uso excesivo de la cárcel y buscar alternativas que no priven de libertad al acusado mientras se lleva a cabo el juicio. Es un ejemplo de cómo la reforma busca ser más justa, ¿no? Más proporcionada a la gravedad del delito y a las circunstancias del acusado. Pero, y aquí viene una pregunta importante, ¿qué pasa con la desigualdad social? Si Pedro no tuviera trabajo ni domicilio fijo, sus posibilidades de acceder a medidas alternativas serían las mismas. Esa es la gran pregunta. La reforma, aunque busca ser más justa, no puede por sí sola resolver las profundas desigualdades que atraviesan el sistema judicial. Si una persona no tiene recursos económicos para pagar una fianza o para demostrar arraigo, es más probable que terminen en prisión preventiva, incluso si el delito no es tan grave. Es decir, que el contexto socioeconómico sigue influyendo en el acceso a la justicia. Es un tema complejo que la reforma no puede resolver por completo. Así es. Y no olvidemos el papel de los abogados. Un buen abogado puede marcar la diferencia entre la prisión preventiva y la libertad provisional. Las personas con recursos económicos tienen acceso a mejores defensas legales, lo que puede inclinar la balanza a su favor. Es la eterna discusión sobre la justicia para ricos y para pobres. Mientras exista esa brecha en el acceso a la defensa legal, la reforma no podrá garantizar una verdadera igualdad ante la ley. Totalmente de acuerdo. Y para completar el panorama, imaginemos ahora a Javier, un empresario acusado de corrupción. Bajo el sistema anterior, la prisión preventiva oficiosa no se aplicaba a este tipo de delitos. Ahora, la reforma lo incluye en la lista. Lo que significa que Javier podría enfrentar la prisión preventiva mientras investiga su caso. Exactamente. Este es un cambio significativo, ya que la corrupción ha sido tradicionalmente un delito con alta impunidad en México. La prisión preventiva oficiosa podría ser una herramienta para combatir este flagelo, pero también abre la puerta a posibles abusos o persecuciones políticas. Exacto. La corrupción es un tema complejo y sensible. Es fundamental que la aplicación de la reforma se haga con rigor, con imparcialidad y apego a la ley, evitando que se convierta en un instrumento de venganza política o de presiones a empresarios o opositores. En resumen, vemos que la reforma al artículo 19 tiene el potencial de mejorar el sistema de justicia en México, pero su éxito dependerá de múltiples factores. La capacidad de los jueces para aplicar la ley de manera justa e imparcial, la creación de mecanismos eficaces para combatir la corrupción y la desigualdad, y el compromiso de toda la sociedad para construir un sistema más justo y equitativo. La reforma es solo un primer paso. El camino hacia una justicia verdadera es largo y complejo. Requiere un esfuerzo constante de todos los actores involucrados: legisladores, jueces, fiscales, abogados, organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, la ciudadanía en general. Y con esta reflexión, llegamos al final de nuestro deep dive sobre la reforma al artículo 19 y la prisión preventiva oficiosa en México. Esperamos que esta inmersión en el tema te haya brindado una visión más completa de este complejo debate. Y te invito a seguir reflexionando sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta el sistema de justicia en nuestro país. Recuerda, la búsqueda de la justicia es una tarea colectiva y permanente. Infórmate, participa, exige tus derechos y contribuye a construir una sociedad más justa para todos. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Nos encontramos en el próximo episodio con un nuevo tema apasionante. Hasta la próxima.